Dios les bendiga a toda la amable audiencia en esta linda noche de bendición que el Señor nos regala, un día lleno de bendición, de nuevas experiencias con Dios. Dios nos ha bendecido en este día hermoso. Yo sé que usted también ha visto la mano poderosa de Dios obrando en cada una de sus familias, de sus hogares. Y bueno, estamos en nuestra programación Una Luz de Esperanza, llegando a todos ustedes por este hermoso medio de comunicación, por medio de la radio, Radio Bucarica 1050. Es una hermosa bendición poder llegar a sus hogares con esta palabra de bendición. Y bueno, hoy estamos desde la iglesia del barrio Kennedy, aquí en Bucaramanga, transmitiendo esta programación para cada uno de ustedes. Queremos que Dios nos bendiga en esta noche, queremos que Dios sea colmando de paz su familia, su hogar, y que bueno que en esta hora de enseñanza y esta hora que el Señor nos ha regalado de transmitir un mensaje, podamos llegar a cada vida con una palabra de esperanza. Vamos en esta noche, antes de iniciar esta programación, a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga, que su presencia esté con nosotros para llenarnos de ese consuelo que necesitamos diariamente. Padre, muchas gracias te damos por esta bella oportunidad que tú nos regalas, y es de estar en este lugar, Padre, para llegar a cada vida, a los medios de comunicación, a las familias, a los hogares, Señor, a cada uno de los que nos escuchan por medio de esta emisora, en la radio, Señor, en los que están en los vehículos, en sus hogares ya descansando, que sean bendecidos, que sean edificados de una forma preciosa. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, sabemos que Dios es grande, amén. Sabemos que Dios es misericordioso, y bueno, en esta noche estamos aquí en compañía de un grupo de hermanas, gloria al Señor, y vamos a traer un tema muy lindo, es la escuela dominical como mi experiencia de vida. Es una experiencia que Dios nos ha regalado, la hermana Blanca, la hermana Ingrid y otros jóvenes que están aquí también con nosotros. Ha sido una experiencia maravillosa. Y vamos, antes de entrar en materia, vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. En el libro de Deuteronomios capítulo 1, verso 9, vamos a tomar estos 9 versos de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis por vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué linda es la palabra del Señor. Sabemos que este es el mandamiento que el Señor les estableció al pueblo de Israel para que la generación entendiera y no se olvidara de los principios bíblicos y de los principios básicos, que es: y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso es una base importante y es un principio básico para nosotros como cristianos, también enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor, enseñarles a ellos desde que se levantan hasta que se acuestan, enseñarles el conocimiento de la palabra del Señor. Esto es de suma importancia como pueblo del Señor. Amén. Hay una frase que dice que el que enseña a un niño es como el que escribe con tinta en un papel blanco. Esta expresión, hermana Ingrid, es cuando este niño no tiene conocimiento de ciertas áreas y nosotros como padre, hermana Blanca,
empezamos nosotros a enseñar a nuestros hijos y cómo ellos van en esa hoja blanca escribiendo todo lo que van viendo de los padres, de su alrededor, de los profesores de escuela dominical, de los profesores en sus colegios, de sus hermanos mayores, y así sucesivamente ellos van aprendiendo y van escribiendo en esa hoja blanca lo que ellos van entendiendo de la vida. Pero antes de entrar en materia, quisiera saludar en esta noche a las que están aquí a mi lado, maestras de experiencia, yo siempre les he dicho maestras del bien, el grupo Mical de la Iglesia del Movimiento Misionero aquí en Bucaramanga. Tenemos le llamamos Mical porque es el grupo de escuela dominical, amén. Hermanita Ingrid, Dios le bendiga, buenas noches. Le bendiga, pastora, le bendiga, hermana Blanca, y le bendiga a todos los oyentes. En este momento, pues, como la pastora acaba de decir, mi nombre es Ingrid Cárdenas y pues en este momento agradecida primeramente con Dios por permitirme hablar y poder expresar mi experiencia que he tenido en la escuela dominical, que es una experiencia muy linda, muy bonita y sé que será de mucha edificación para las personas que nos escuchan. Amén, muy bien, hermana Blanca también está con nosotros. Amén. Dios les bendiga. Como dijo la hermana Ingrid, también para mí fue una experiencia y sigue siendo cada día una experiencia. Como dijo la pastora, soy Blanca Orduz. También es un agrado estar aquí con este ministerio. Es muy gozoso estar aquí reunidos, una bendición. Bueno, sí, esto es una experiencia que, como lo decíamos, es una experiencia de vida. El trabajo de ser maestras de escuela dominical, y no solamente nos encerramos aquí en la iglesia, sino que también hemos tenido cultos al aire libre, como pequeñas campañas donde vamos con los niños, con bombas, hacemos dramatizado y todo este sinnúmero de detalles que encierra la escuela dominical para los niños cristianos, de nuestros hermanos cristianos, como para los niños inconversos, ha sido una experiencia a todo dar. De verdad que nos gozamos. Yo sé que Blanquita y la hermana Ingrid y los demás jóvenes que van a estar en esta noche con nosotros van a compartir también su experiencia de vida, porque en realidad es una experiencia de vida. Bueno, y yo les cuento mi experiencia de vida también. En esta oportunidad, pues yo recuerdo que cuando yo era muy niña, desde niña soy cristiana, recuerdo que uno de los anhelos más grandes que yo veía como niña que era ver a mi maestra de escuela dominical cómo enseñaba la palabra. Aunque estaba en esa tierna edad, veía y yo deseaba ser maestra de escuela dominical. Pero en este momento vemos que pasó el tiempo, yo crecí y lo primero que yo deseé era que mi pastor en cierta oportunidad me dijera: Martica, usted nos quiere colaborar como maestra de escuela dominical. Y yo veía que pasaba el tiempo, yo tenía más o menos unos 15 años ya, y en una oportunidad mi pastor me dice lo que yo pensé, mi pastor me lo dijo: Martica, usted desea ser maestra de escuela dominical. Cuando él me dice esta expresión, yo no lo pensé, no le dije voy a decirle a mi mamá, voy a hablar con mis padres. Yo simplemente actué diciendo: sí, pastor, a mí me gusta trabajar con los niños de escuela dominical. Y ahí fue mis primeros pasos que empecé a estar con los niños de escuela dominical. Lógicamente que estaba haciendo el papel de suplente, ayudándole a la maestra principal, y luego, si Dios me permitió, ir avanzando en este proceso que es ser maestra de niños de escuela dominical. Y de verdad que como maestros que somos, nos corresponde responder a este llamado que es la gran comisión, hermana Ingrid. Cada uno de nosotros, los hermanos de nuestras iglesias, el Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y es una gran comisión, no tan solamente para los adultos, sino también para la niñez. Hoy en día vemos que la niñez está bastante en una situación difícil. Hay niños desamparados, hay niños abandonados, hay niños que no viven con sus padres, que viven con sus abuelos, o de pronto hay niños que se la pasan de un tío, una hermana, un familiar, y no tienen una estabilidad emocional ni psicológica, no tienen a alguien que los ampare, los ayude, y estos niños necesitan de Dios. No solamente los adultos, sino estos niños también necesitan de Dios. Hay un hombre llamado Nelson Mandela que expresaba en una ocasión y dijo: la educación es el arma más poderosa
que puede usar para cambiar el mundo. Si los niños con educación, lamentablemente en nuestro país tratamos de que no haya esta falta de educación en los niños, pero si la educación faltara, sería un arma difícil para nosotros llevar adelante el mundo. Este hombre llamado John F. Kennedy expresaba y decía: los niños son el recurso más importante del mundo. Y yo creo que en esta noche podemos decir que es una realidad. Los niños en el mañana serán los que llevarán este mundo adelante. Serán los nuevos presidentes, serán los nuevos magistrados, serán los científicos, serán las personas intelectuales del mundo. Pero si nosotros no educamos a nuestros niños, si no les enseñamos los recursos básicos para que los niños avancen en este mundo, entonces no habrá futuro para este mundo. La esperanza se acabará. Y bueno, planteemos este momento, esta respuesta. Si la esperanza se acaba, se acabará todo en este mundo. Ana Ingrid. Sí, pastora, como usted decía, pues la educación como tal es supremamente importante en la vida de un niño, porque como usted nos decía en la frase principal con la que empezamos, ellos son como una hoja en blanco, en el cual ellos, todo lo que uno les escriba, eso va a contener. Son esponjas y ellos absorben todo lo que se da. Entonces, por medio de la educación, entonces lo que se hace es como impartir o transmitir lo que uno quiere que el niño tenga, ¿sí? Y si el niño está bien educado y está bien guiado, obviamente va a tener un excelente futuro, porque se supone que se marcó en él un comienzo y en el cual se educó para que fuera alguien o sea alguien en la vida, ¿sí? Entonces ahí se tendrá el futuro, se ve el futuro, cuando el niño verdaderamente está educado y está guiado, ¿sí? Amén. Eso es importante, hermanita Ingrid. Es importante la educación y la preparación dentro de casa. Blanquita, cuando nosotros preparamos a nuestros hijos dentro de la casa, les enseñamos principios, les enseñamos la educación, les enseñamos los valores, amén. Les enseñamos estas pautas tan importantes como es el respeto, la obediencia, ser solidarios, ser amables. Estas cosas, estos detalles los enseñamos a los niños. Desde pequeños vamos a tener una sociedad buena, agradable. No vamos a tener tantos subordinados, tantas personas que están en contra de las normatividades que debe haber, y la corrección empieza en casa. Así es, pastora. Como usted lo dijo, los niños en la casa, por ejemplo, los papás es donde deben que corregir a sus hijos para que tengan, digamos, ese respeto, esos valores en cada casa. Y así como les enseñamos nosotros esos valores, ese respeto en la casa, así puede estar también afuera, en la calle, en el colegio, en la escuela. Ahí es donde el niño empieza a formarse desde casa, y entonces ya afuera en la calle, donde esté, el niño ya diga: bueno, este es un niño que sí tiene principios, tiene su cultura, lo han enseñado bien. ¿Cierto, pastora? Amén. Estamos en la programación Una Luz de Esperanza con el tema La Escuela Dominical como mi experiencia de vida. Por este dial 1050 estamos aquí transmitiendo desde la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, y es una bendición. Bueno, yo quisiera comentar acerca de alguien como el pionero de la Escuela Dominical, y fue un hombre llamado Roberto Reiker en 1700, en ese siglo pasado. Este hombre llamado Roberto, reconocido como el fundador de la Escuela Dominical, dice que él era un hombre, o se cuenta la biografía de este hombre, que era un hombre adinerado, era dueño de un periódico en ese entonces. Él nació en el año de 1736, el 14 de septiembre, y era un fiel devoto durante toda su vida. Era un hombre fiel a Dios, era cristiano, era conocedor de los principios cristianos. Y dice que en ese tiempo en Inglaterra
se presentó una situación difícil con la niñez, porque era que los niños lo llevaban. Él dice que no aceptaba la idea de que los niños pobres de la ciudad no disfrutaran de la enseñanza básica. Los niños pobres en ese tiempo los llevaban a las industrias a trabajar 6 horas al día, desde las 6 hasta las 10 de la mañana, y eran niños pobres, eran niños, podíamos decir, callejeros, que los cogían y los llevaban a esas fábricas para trabajar el hierro. Y este hombre, al ver esa situación tan degradante en niños tan pequeños, él tomó y empezó a ser inspirado por Dios para hacer algo en medio del sufrimiento de estos niños. En esa época el pueblo sufría de bajos salarios, de enfermedades, de plagas, había mucha hambruna, había necesidades grandes, y los niños eran el mayor grupo de trabajo en ese entonces. Y es ahí donde él es inspirado por Dios, y dice que arrendó una pieza y donde él empezó a educar a los niños callejeros. Apartaba el día domingo para que ellos fueran a aquel lugar, les daba alimento, les daba comida y les empezó a enseñar a leer y a escribir, porque eran niños que no sabían leer y escribir. Allí él empezó a tomar las clases con los niños, o les enseñó a los niños los domingos, les dedicaba este tiempo para que los niños empezaran a aprender a leer y a escribir. Y es ahí donde él empieza a formar esa parte importante en ellos, y sembró en ellos, aparte de enseñarles a leer y a escribir, empezó a formar en ellos la parte moral cristiana. Le empezó a enseñar acerca del amor de Dios. Amén. Porque es que eso es lo que hay en nuestro corazón. Si tú sabes hacer el bien y no lo haces, dice la Biblia, descontado por pecado. Si nosotros sabemos hacer el bien y de pronto nos negamos a darle la mano, a extenderle la mano a alguien para ayudarlo, entonces eso se torna en nosotros como una carga. Pero cuando nosotros lo hacemos con voluntad, con agrado, este hombre Roberto empezó a hacer esta labor, y dice que una de las cosas primordiales que él le pedía a los niños cuando iban los domingos a aprender a leer y a escribir era que los niños fuesen con la carita limpia, las manos limpias y con zapatos. Les explicó, les dijo: ustedes van a venir acá a este lugar, van a aprender a leer, yo les voy a enseñar a leer y a escribir, pero esa es la condición. Y no solamente les enseñó a leer y a escribir y les enseñó a la limpieza, sino que también les proveía alimento, porque eran niños pobres en ese entonces. Entonces él se centró en los niños, en ayudarlos para que ellos salieran de esa ignorancia y para que tuviesen una proyección totalmente diferente. Eso es lo que este hombre realizó, este hombre llamado Roberto Reiker. Amén. Entonces es importante la educación. Vamos en esta noche a hacer un break en este momento y vamos a continuar dentro de contados minutos para continuar con esta programación hermosa que el Señor nos está regalando. Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque la gente se burlaba.
Qué bueno es el Señor en esta noche. Y bueno, volvemos a retomar y el tema en esta noche, la escuela dominical como mi experiencia de vida. Bueno, en esta noche también tenemos la visita maravillosa de nuestra hermana Nidia. Dios le bendiga, hermana Nidia. Amén, pastora, amén, hermana Blanca, y a todos los oyentes que están allí. De verdad que es un gusto estar aquí en esta noche, es un privilegio y poder compartir con ustedes acerca de lo que es la escuela dominical. Qué bueno es el Señor. Sabemos que en esta noche estamos trabajando este tema con respecto a la escuela dominical, a los hermanos que nos oyen, a las hermanas que en algún instante de su vida han deseado trabajar con la escuela dominical. Yo les insto a que lo hagan con mucho amor. De pronto usted dirá, no tengo la capacidad, no tengo la habilidad o la destreza para hacerlo, pero desde el momento en que usted tenga esa inspiración de parte de Dios en hacer algo por los niños, Dios te estará respaldando. No todos nacimos aprendidos. Al cabo de los días y del tiempo, el Señor nos va dando la gracia, nos va dando la sabiduría, nos va dando el conocimiento para hacer las cosas bien agradables al Señor. Y eso es importante. Si usted ha sentido esa inspiración de Dios, hágalo. Atrévate a decirle a tu pastor, yo quiero hacer algo por el Señor en el respecto a la escuela dominical. Y yo sé que tu pastor te va a oír y te va a ayudar, te va a aconsejar. Bueno, continuamos en esta noche con respecto al trabajo de escuela dominical. Bueno, hermanita Nidia, ¿cómo ha sido su llamado o cómo fue su llamado de Dios para este ministerio de escuela dominical? Pastora, de verdad que ha sido bastante especial este llamamiento del Señor, ya que pues al principio cuando empecé a congregarme me encantaba la escuela dominical, pero lo veía como algo imposible porque veía que se le exigía bastante a lo que son los maestros en cuanto a lo que es el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces a veces uno como que se le dan a uno como nervios porque uno dice, bueno, si voy a dar una enseñanza, yo debo tener un conocimiento sólido para poder transmitirle y más a los niños. Entonces de verdad que empecé en Villa Elena, en un campo blanco, allí en aquel lugar, y empecé a enamorarme tanto de este trabajo que hasta aquí el Señor me ha ayudado y lo hago de verdad de corazón y con bastante amor. Qué bueno, qué bendición. Yo sé que los hermanos que estamos aquí en la mesa de trabajo tenemos experiencias, unas experiencias lindas, maravillosas. Y si le pudiese preguntar a mi hermana Blanca también la misma pregunta, ¿cómo ha sido su llamado en este ministerio de la escuela dominical? Amén, pastora. Yo quiero también quiero también aportar mi experiencia, yo también tenía la experiencia desde pequeñita, tenía ese llamado, creo yo que desde cuando yo tenía que como 8 o 10 años, creo yo, sentía como ser maestra, tenía como esa inspiración, sí señora. Y mi papá también me ayudaba y me decía, usted va a ser profesora, usted tiene cara de profesora. Y yo me creía que sí, que yo era maestra. Les voy a contar una experiencia pues muy, pues siempre a los hermanos que me preguntan, ¿y usted cómo es? Entonces yo siempre le digo a los hermanos, mire, mi experiencia es esta. Resulta que mi papá antes administraba un galpón de gallina, ¿no? Un galpón. Resulta que yo cuando entraba, yo veía, los galpones son por secciones, ¿no? O sea, hay piecitas por secciones. Yo decía, bueno, voy a entrar a la aula 1, a la aula 2. Yo misma le ponía los nombres y todo, pastora, y yo empezaba a enseñarle a las gallinas. Yo entraba y decía, buenas, ¿cómo están los niños? ¿Cómo están ustedes? Si se portaron bien, juiciosos. Y yo entraba con mi tiza, cuando la tiza era de colores, era esa que se como cal. Sí, como cal, sí señora. Y entraba con mi tablero y yo empezaba a enseñarle, pues no sabía mucho así porque no tenía como 7 añitos, pues hasta ahora estaba comenzando a leer, escribir. Y yo le hacía mamarracho, le hacía números a las gallinas y yo les enseñaba, y aquellas gallinas empezaban a ponerme cuidado y yo las calificaba y todo. Y mi papá, y yo escondidas, nadie me veía, yo solamente Dios sabe, pastora. Resulta que yo salía de allí, de aquel lugar, y yo a ellas no las veía así como animalitos, yo los veía como niños. Entonces yo digo que esa experiencia, Dios me fue capacitando, yo digo que Dios me capacitó cada día
y entonces fue cuando tuve después la oportunidad de estar en un Campo Blanco que tuvimos. Recuerda que tuvimos el Campo Blanco en Villa Elena. Entonces ahí yo me acordaba de las palabras de mi papá. Mi papá me decía, bueno, usted es maestro, y mi papá tenía esas palabras, y sí ve a Dios cómo lo capacita a uno. Entonces resulta que allí tuve como 2 añitos allí. Empecé con un niño, con 3 niños, con 4 niños, después fueron 10 niños. Y me sentía muy contenta, muy gozosa de enseñarle a aquellos niños, porque esos niños se veía la necesidad de que querían aprender de las cosas de Dios, de las cosas de Jesús. Ellos se iban muy contentos, yo salía también muy contenta, muy gozosa, muy bendecida además con esos niños. Yo los quería mucho, y aún ahorita ya están muy grandes, y yo le digo mis chinitos, yo le digo, venga, ¿dónde están mis chinitos? Después fue pues gracias a Dios también, fue cuando tuve la oportunidad del pastor de aquí de la iglesia del Kennedy. Me nombró y me dijo, hermana Blanca, vamos a nombrarla como maestra porque hemos visto de usted este talento, y solamente Dios fue el que me puso ese ministerio, pastora. Y hoy en día, pues yo creo que fue como el del año 2008, creo yo, sí. Y me pareció muy bonito, y hasta el sol de hoy estoy aquí, pastora. Qué bendición, hermanita Blanca. Es una experiencia, podemos decir, es una anécdota que le pasó desde niña, que hoy en día ha repercutido. Ahora ya no es a las gallinas. Ahora usted tiene el privilegio de enseñarle a los niños, y es una gran responsabilidad. Mira que ser maestro no es cualquier cosa. Ser maestro es tener la capacidad, virtudes, cualidades, para poder enseñarle a los niños, porque los niños todo lo ven, todo lo analizan, tan pequeñitos que son, y ellos captan todo lo que está pasando a su alrededor, si la maestra trajo la clase o no la trajo. Si la maestra sí está haciendo cosas fuera de lo normal, y en muchas ocasiones hay niños que dicen, profesor, ¿y a qué horas va a ser la clase? ¿Y cuándo vamos a cantar? ¿Y cuándo vamos a hacer esto? Y están pendientes de la clase. Entonces, gracias a Dios por esas cualidades que el Señor nos ha regalado como maestros de escuela dominical. Ya la hermana Nidia, ¿cuántos años lleva de ser maestra? Yo soy maestra desde el año 2008. Ya imagínate, ya lleva ¿cuántos años? Como 13 años. 13 años, Dios mío. Y ha pasado por varios grupos, ¿no, hermana? Sí, señora. Iniciando, empecé con el grupo de primarios. De niños de 9 a 11. De 9 a 11 años, y después tuve el privilegio de trabajar con los adolescentes. Duré bastantes añitos trabajando con los adolescentes, y en este momento me encuentro trabajando con los principiantes. Principiantes, que son niños de 5 a 7, o 6 a 7 años, 8 años. Y bueno, gracias a Dios aquí en la iglesia del Kennedy pues tenemos esa comodidad de los salones, ¿no? Tenemos esa amplitud, esa comodidad para que los niños disfruten del trabajo de cada maestra. Cada niño se concentra con su maestra. Estuvimos orando y pidiendo a Dios mucho, porque en muchas ocasiones nos reuníamos en una parte que llamamos aquí de la iglesia el sótano, donde estábamos todos juntos. Había todo de diferentes clases, de edades, y a veces no se podía editar muy bien la clase porque había niños pequeños y niños grandes, pero gracias a Dios al cabo de los años Dios nos permitió que cada salón se pudiese construir y edificar según la necesidad de cada grupo. Bueno, hermana Nidia y hermana Blanca, ha sido una experiencia maravillosa. ¿Y cuál es la mayor satisfacción que como maestra usted puede decir hoy en día que ha logrado? Bueno, esta pregunta es para las dos. Bueno, pastora, por ejemplo, la mejor satisfacción que uno tiene es, por ejemplo, cuando uno le da una clase al niño y el niño se aprende el texto, se aprende la clase, se aprende el tema. Uno dice, no, este niño sí de verdad, su corazón está de verdad a Jesús, está a Dios, quiere de verdad aprender de las cosas de Dios, y él está atento de lo que uno le enseña, de lo que uno le aporta. Entonces uno sale gozoso, sale uno bendecido de las clases que uno le dicta, le da al niño. Amén, sí, eso yo creo que es la mejor satisfacción, hermana Nidia. Sí, amén. La mejor satisfacción de uno como maestro es poder
transmitir al niño el objetivo que yo traigo en cada clase. O sea, por lo menos así sea una palabrita, pero que al niño se le quede el objetivo que nosotras debemos tener en cada clase. Y de verdad que la mayor satisfacción para uno es poder ver que nuestros niños están creciendo ahí, en el temor de Dios, y por lo menos están en la iglesia, porque no es fácil. Si nosotras nos enfrentamos, cuanto más nuestros niños, a un mundo que cada día los atrae más. Amén. Entonces no es fácil, y por lo menos tenerlos ahí, eso es una satisfacción, y saber que ellos están ahí aprendiendo y que vienen voluntariamente, porque hay niños que de pronto vienen obligados. Por lo menos nuestros hijos están ahí. Amén. Esa es la satisfacción más linda que podemos tener, saber que nuestros niños vienen a la iglesia, como dice la hermana Nidia, con voluntad, solitos, deseosos. Y la otra experiencia que hemos tenido también es que les estamos enseñando inglés a los niños, ¿no es así? Amén, sí, Les estamos enseñando inglés y últimamente pues les estamos enseñando el abecedario en inglés, les estamos enseñando los animales de la Biblia. A los niños pequeñitos, lógicamente, se llevan clases totalmente diferentes que a los niños grandes, porque pues hay que llevar las clases según la edad. Amén. Vamos a un break y vamos a escuchar las promos de la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en el barrio Kennedy. Acuérdese, estamos en nuestra programación Una Luz de Esperanza, programa auspiciado por la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en la calle 10, número 11N16 del barrio Kennedy. Vamos a escuchar estas promos en esta noche. Bueno, mis hermanos, se dice que el maestro enseña ampliamente para bien o para mal lo que él es. O sea, el maestro, una de las expresiones que el maestro da es su forma de ser, su actitud hacia Dios es fundamental. Cuando un maestro está lleno de Dios, eso es lo que transmite. Cuando un maestro no está enfocado en los planes de Dios y estás fuera del plan de Dios, no vas a dar una clase efectiva, sino que vas a tener problemas en el conocimiento de la palabra. Como nos decía nuestra hermana Nidia, lo primero que ella empezó a sentir era que ser maestro debía tener buen conocimiento de la palabra, y así es. Eso es una base importante que nosotros como maestros debemos tener un conocimiento amplio de la palabra del Señor. Y una de las cosas importantes es que la actitud del maestro hacia Dios es fundamental. Los gustos, sus disgustos, su manera de hablar, su manera de vestir, el orden, su entusiasmo, su fidelidad, la puntualidad, son inevitables en la enseñanza de un maestro. O sea, en resumidas cuentas, la vida en general del maestro habla por sí sola. Amén. Y en esta noche también tenemos con nosotros, gloria al Señor, a otro de los maestros de escuela dominical. Hablamos en temas mayores ya. Es el maestro, el hermano Emerson Soto. Hermano Emerson, Dios le bendiga en esta noche con nosotros.
Dios les bendiga, de verdad que es un placer poder estar compartiendo en esta hermosa noche este tema que es muy importante acerca de la escuela dominical y todo el manejo que conlleva traer esta gran responsabilidad. Saludamos también a todas las personas que nos están sintonizando en esta hermosa noche. De verdad que pues es un privilegio y merecido de parte del Señor, amén, ya que pues el Señor en su infinita misericordia nos ha permitido el poder estar trabajando con los prejuveniles, que es una edad que es un poco compleja, pero pues tratamos de hacerlo de la mejor manera para el Señor, amén. Amén. En esta noche llevamos la temática de la escuela dominical como mi experiencia de vida. De verdad que es una experiencia, yo diría que es una experiencia maravillosa, amén. No es una experiencia que vamos a decirla que es como cualquier experiencia, es una experiencia que nos llena. Y es una experiencia donde usted y yo como maestros de escuela dominical debemos tener el enfoque cristiano y el enfoque de saber enseñar, transmitir el conocimiento, compartirle el conocimiento que yo tengo como maestro, transmitírselo con sabiduría a los niños, porque acuérdense que estamos trabajando en diferentes edades, diferentes etapas, diferentes conceptos. Amén. Y bueno, en esta noche quisieras preguntarle a nuestro hermano Emerson, ¿cómo fue su llamado de Dios para entrar a trabajar en la escuela dominical? Amén. Bueno, pues acá en la iglesia del Kennedy ya llevo unos pocos añitos. Bueno, cuéntenos su experiencia. Qué bueno. Pues hemos crecido acá en la iglesia del Kennedy junto con nuestros pastores que nos han visto desde muy corta edad, desde que estábamos en la escuela dominical, si mal no recuerdo, en Parvu, los principiantes. Bueno, ¿de qué edad entraste a la escuela dominical? Bueno, pues porque más aproximadamente. A eso quería llegar en esta noche, en esta programación. Que sí se puede ser cristiano desde niño y Amén. Llegar a una edad como la que tiene el hermano Emerson, que ya es un joven y persevera en los caminos del Señor. Emerson, entonces cuéntanos su experiencia. Amén, pues si mal no recuerdo son como desde los 6, 7 años desde esa edad aproximadamente, pues estamos acá en la iglesia del Kennedy trabajando pues desde muy pequeñitos en lo que se podía. Entonces desde esa edad estamos en la escuela dominical. Hemos pasado pues por todo ese ciclo de primarios, principiantes, adolescentes, cuando eso era adolescentes A, adolescentes B, con maestras, con maestros. ¿Te acuerdas de algunos dominical. maestros? Claro, ¿Los que podía sí. nombrar en esta noche? Nos acordamos de la hermana Miriam Bautista. Qué bendición, fue una mujer muy especial. Amén. Pues también la pastora también Sí. que estuvo con nosotros enseñándonos, nuestra hermana Yesenia. Uh-huh. Bueno, cantidad de personas que, bueno, también pues la hermana Nidia dice ella que también estuvo enseñándonos en adolescentes. Yo no me acuerdo, pero pues ella dice que estuvo con nosotros. Adolescente B. Entonces pues de verdad que han sido grandes personas que pues le han enseñado a uno y le han inculcado la palabra del Señor desde muy pequeño. Y pues en ese proceso también hemos aprendido también a compartir lo que es la niñez en la escuela dominical, el poder saber y entender cómo es ese crecimiento espiritual. A medida de que también pues íbamos creciendo en estatura, pues también espiritualmente íbamos creciendo por medio de la alimentación que recibíamos cada domingo que compartíamos la palabra del Señor. Estando con los adolescentes también pues fue como la etapa donde más recuerdo que estuvieron los profesores, nuestro hermano Enson, nuestro hermano Víctor, también pues nuestra pastora también estuvo dirigiendo también la parte de los adolescentes y pues bueno, eso es una experiencia pues maravillosa porque... ¿Y cómo se portabas? Excelente. Sí, será, de los hermanita que Nidia. sobresalía. Por el comportamiento, claramente. Ah, ¿no? ok. Qué bueno, porque mira, ahora es maestro, ¿ah? Exacto. Y de Entonces prejuveniles. es como esa experiencia, el poder, pues, en una ocasión que estaban nombrando y diciendo quiénes son las personas que se disponen para estar en la escuela dominical. Y pues, bueno, ¿qué será estar en la escuela dominical? Creo que eso fue en la edad de aproximadamente 24, 25 años. O sea, ¿de cuántos años tenía. tiene el hermano? Entonces, pues le comenté a mi pastora, pues para que me puedan tener en cuenta para estar en la escuela dominical, pues he estado acá en la iglesia colaborando pues en diferentes áreas, yo pues vamos a ver cómo nos va en la escuela dominical y pues de verdad que desde ese momento que pues empecé a trabajar con los adolescentes en ese entonces ha sido una experiencia
maravillosa, grande y enriquecedora, porque las personas que han estado ahí o que han estado conmigo, inclusive hasta mismos maestros de escuela dominical, me decían: ahora qué se siente estar desde el otro lado, ahora qué se siente estar allá al frente con los otros muchachos, y decían: pues es que yo me acuerdo cuando usted estaba de adolescente, yo me acuerdo cuando usted asistía a las clases de escuela dominical. Entonces pues de verdad que es algo de que pues a uno como que le motiva y a revisarse a uno en qué situaciones estaba fallando, o en qué momentos de la adolescencia le servían también para poder apoyar a estos jóvenes y adolescentes que están también en esta etapa de crecimiento, y que lo más importante es que puedan enamorarse de los caminos del Señor, que puedan enamorarse de Dios, que no es nada fácil el poder, como quien dice, mostrarles la palabra de una manera diferente a como a veces ellos están acostumbrados a escuchar de pronto a las prédicas de nuestro pastor, de los hermanos, de los líderes. Entonces es una manera pues más didáctica, una manera más amena de poderles mostrar a ellos la palabra del Señor, y que le ayuda a uno a poder ser creativo, a poder innovar, a poder trabajar en la obra del Señor. Qué bueno, hermanito Emerson, porque de verdad que la experiencia que has vivido desde niño hasta la fecha de hoy, eso le ha servido como son pasos antes de, una preparación antes de, para llegar a este lugar de ser maestros. Ahora, el hecho de haber empezado la vida cristiana desde niño hasta esta fecha es una experiencia día tras día que le sirve a usted ahora como base, como fortaleza, para que usted pueda enseñarle a los prejuveniles. Bueno, nos hablaba de que eres el maestro de escuela dominical de los prejuveniles, que son muchachos ya de 15 a 17, 18, 19 años, que aún todavía no han tenido esa experiencia con Dios, y que todavía no quieren ser receptivos a estar dentro del templo, sentarse, y no tienen todavía, podríamos decir, como esa solidez cristiana, como por no decir una madurez, sino una solidez cristiana, de enfrentarse a esta situación de tomar esto tan en serio. Amén. Sino que en este momento que usted ya ha vivido esa experiencia desde niño hasta ahora, hasta la fecha que tenemos ahora, yo diría que son las personas más indicadas para enseñarle a un chico en esta edad de 17, de 15, de 17, 18 años, cómo salir adelante en medio de una situación tan difícil que es este mundo que vivimos, y cómo sí se puede ser cristiano en esta época de la juventud, de la adolescencia. Amén, así es, y pues teniendo en cuenta también de que son momentos diferentes, ¿no? Son etapas totalmente diferentes. No quiero decir con esto de que yo sea una persona de larga edad, ¿no? Pero sí, cada año que va pasando, las modas, todas esas cosas que el mundo, exacto, que el mundo quiere colocar, pues a veces para ellos es más atractivo, y más para personas o para adolescentes que están en la misma condición mía, que también se levantaron desde una cuna cristiana, y que a medida del tiempo pues van creciendo. Todas esas cosas les van siendo llamativas, porque pues en el grupo de prejuveniles también están, pues como quien dice, los dos bandos, los niños o los adolescentes que han crecido desde cuna cristiana, familias cristianas que les han inculcado valores, que les han inculcado todos los conocimientos de la palabra del Señor que nosotros o que los padres de familia que nos alcanzan a escuchar lo hacen. Y también los otros adolescentes que están viniendo por primera, por segunda vez, que vienen con otros ideales, que vienen con otros comportamientos, y que a uno o nosotros como maestros nos toca poderlos involucrar a los dos, porque pues el objetivo es el mismo, ¿cierto? Exacto. Es poderlos acercar al Señor Jesús. Entonces, que tengan esa experiencia con Dios. Amén, es poder tener como ese manejo de poder trazarles a ellos esa meta de que siempre, por donde quiera que vayan, por donde quiera que estén, el anhelo de ellos sea buscar al Señor, buscar la presencia de Dios. Bueno, ¿y cuál ha sido la temática que has utilizado en este tiempo? Una temática, sé que es una temática bíblica, pero con fundamentos. ¿Cómo has acudido? ¿Qué recursos has tomado para enseñarle a estos chicos la palabra del Señor? Bueno, pues hay algo que en esta adolescencia o en estos prejuveniles del siglo XXI, de esta época, les gusta, es que se les dé importancia.
¿cierto? Amén. Y es a veces ese motivo en el que los jóvenes o los adolescentes no encuentran como eso, como ese refugio en los hogares, en las casas, porque a veces los papás están ocupados con sus trabajos, con sus O todo quehaceres. le reprimen, o todo le Exacto. dicen no, y no hay Y no son una escuchados. respuesta. Es correcto. Entonces, lo que tratamos de poder trabajar en la escuela dominical es poderles darles como a ellos como esa importancia, el voz y voto, como escucharlos a ellos, ¿sí? Entonces, lo que tratamos es trabajar como en una mesa redonda donde se les da el tema, se les da la introducción, se les da la idea y poder escucharlos a ellos, porque pues claramente son temas de la adolescencia, de la actualidad, y lo que se trata es eso, poderlos escuchar, el poderles preguntar, el poder saber qué piensan, el poder saber cuáles son los objetivos, conocerlos a ellos realmente, de lo que tienen guardado ellos en el corazón, porque eso es lo que nosotros tratamos, de poder sacar qué es lo que hay en el corazón y en sus mentes, y en base a ello pues ir trabajando y moldearlos de acuerdo pues a lo que nosotros queremos. Bueno, es una realidad de verdad que hoy en día los jóvenes están sufriendo muchas variaciones y muchas cosas externas que les afectan. En la iglesia ellos pueden escuchar la palabra, Dios les habla por medio de la palabra, por medio del profesor de escuela dominical, pero cuando llegan a su término de su casa y se extienden a los colegios o a la universidad, hay facetas o aspectos externos que les hacen daño, y hay que enseñarles a ellos a tener un balance de la vida espiritual y de la vida social. Ellos tienen que aprender ese balance, que ellos sepan equilibrarse en el momento en que ellos viven, saber cómo hay que actuar en ese momento. ¿Cuál sería una experiencia o cuál es la mayor satisfacción como maestro que usted haya tenido? Bueno, la mayor satisfacción es poder inculcarles a ellos pues claramente lo que es el amor al Señor, pero también el amor hacia las almas. Es muy importante el poder inculcarles eso a ellos, y en este tiempo que hemos estado trabajando ahorita, en esta época de la pandemia, pues en este tiempo he visto de que ellos en su adolescencia, como en sus cosas que traen ellos diariamente, ellos tratan de poder invitar a sus amigos acá a la escuela dominical. Eso me he dado cuenta. ¿Cuántos chicos tienen? Ahorita este domingo vinieron 13 jóvenes. 13, y pues se van rotando, van cambiando, y dentro de este grupo pues hay jóvenes o prejuveniles que son nuevos. Que son nuevos, que sí. pues han venido y han seguido viniendo a la casa del Señor, y que ese joven nuevo que viene pues por lo general trae a otro, trae al amigo. Y si trae a alguien es porque le agradó la clase. Si no le agradó la clase, no vuelve. No vuelve ni él ni trae a nadie. Pero cuando una clase es agradable, es bonita, es placentera, se siente cómodo la persona o el adolescente o el muchacho, esa persona vuelve y viene a la iglesia, a la casa del Señor. Mira que hoy en día podemos ver tantos jóvenes suicidándose, tantos jóvenes cometiendo errores, tantos jóvenes y tanta delincuencia que hay en nuestros medios, en nuestra ciudad. ¿Cuántos jóvenes necesitan de Dios en esta noche? ¿Cuántos jóvenes de pronto sus padres, como decía el hermano Emerson, no los oyen, no les prestan oído, están ocupados en tantos quehaceres, en tantos deberes, en tantas responsabilidades como padres que son, pero los han abandonado y buscan y acuden a personas, amigos que no son adecuados, buscan lugares y que no son adecuados también, y acuden de pronto algunos a la droga, al alcoholismo, a otras situaciones difíciles, y lamentablemente muchos jóvenes hoy en día se están perdiendo. Así es. Es una realidad, tanto niños como jóvenes se están perdiendo, y es una realidad que estamos viviendo en nuestras ciudades, en nuestra ciudad, en nuestra vida. Aún niños cristianos se están perdiendo por falta de conocimiento de Dios. Amén, así es, y todo radica en el poder entender de que la adolescencia, lo que yo les explico a ellos, las decisiones que tomen cuando están ahorita adolescentes es lo que les va a marcar el resto de la vida. Entonces es algo que es muy importante el poderles recalcar a ellos que cada decisión que ellos vayan a tomar sea primero de la dirección de Dios, Amén. sea tomada por la voluntad del Señor, y ya que si es una decisión mala, ya tienen el conocimiento de que ellos están tomando una mala decisión. Exacto. Y que van a tener una mala consecuencia por lo mismo. Exacto, las consecuencias van a ser fatales. Es correcto. Entonces, Por eso es importante
que el maestro ampliamente enseñe para bien o para mal. Si tú como maestra, la hermana Nidia, la hermana Blanca, la hermana Ingrid, mi hermano Emerson, enseñamos para bien, eso repercutirá para bien para ellos. Si nosotros le enseñamos la palabra como está y le enseñamos el bien y el mal y le corregimos con amor, no censurándolos, no condenándonos, como decía alguien, echándolos a la última paila de la Patagonia o del infierno y enterrándolos vivos, no, debemos enseñarles que mientras hay vida hay esperanza. Amén. Que los jóvenes, tanto los jóvenes como los niños necesitan de Dios. Amén, hermano Emerson. Amén, así es. Sí, así es. De verdad que nos sentimos contentos de poder trabajar y poder contar nuestra experiencia que hemos tenido como maestros. Pues desde mi parte, desde mi punto de vista, trabajar con los adolescentes siempre ha sido pues una bendición y siempre que lo podamos hacer lo hacemos con el mayor de los gozos, porque pues es un trabajo que se hace para el Señor y sabemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces es una bendición y sabemos que de ahí se van a levantar grandes instrumentos de honra, futuras personas. Amén. En la mano del Señor, y pues la idea es poder trabajar en ellos, poder trabajar en sus corazones y en sus mentes. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Ese versículo de verdad que yo lo he tomado bastante, me ha apoderado de él y siempre lo declaro en el nombre de Jesús. Cada enseñanza que nosotros traemos para los niños no es en vano, algo se le queda a los niños en su corazón, en su mente, y esa es nuestra meta, que de acá puedan salir grandes predicadores, grandes pastores, evangelistas, invitar también a los maestros para traer diferentes estrategias para enseñarle a los niños, ya que pues hoy en día, como decía nuestro hermano Emerson, tratar de cambiar un poco como la enseñanza, no la base que es la palabra de Dios, amén, pero sí la manera como nosotros enseñamos a nuestros hijos. Y de pronto, pastora, me gusta un poco esta mujer María Montessori, la enseñanza que ella trae, una mujer psicóloga, psiquiatra italiana, que trató como de cambiar esa enseñanza tradicional que se traía de siempre, que era imponer que los niños tenían que memorizar, subyugar, sino que ella trató de traer una enseñanza diferente, la cual se está usando bastante ahorita, porque eso se usaba antiguamente para los niños de escasos recursos, ahorita lo están usando también para los niños de colegios, inclusive acá en Bucaramanga hay un colegio que se llama María Montessori, y dan una enseñanza súper especial. Basado en las creencias, en la formación que ella le dio a sus niños. Sí, señora, entonces de pronto poner uno como en práctica esas clases de enseñanzas de aquellos hombres y mujeres que tratan como de innovar, y nosotros también tratar de traer estrategias nuevas para enseñar a nuestros niños. Bueno, y dándole conclusión a este tema tan maravilloso que es la escuela dominical, mi experiencia de vida, tomamos como referencia Deuteronomios capítulo 6, del 1 al 9, y dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Cuando dice las repetirás a tus hijos es porque eran los padres, los promotores, eran los padres. Y usted, padre de familia que nos está escuchando en esta noche, no deje de promover y de enseñar a sus hijos la palabra del Señor, porque ustedes son la base. Nosotros hacemos una parte, pero los padres son la base fundamental. La iglesia cubre un espacio muy mínimo y usted tiene un espacio muy amplio, 24 horas a la semana. Todos los días tiene a su niño en su casa, allí con ustedes. Nosotros, los maestros de escuela dominical, utilizamos más o menos como 2 horitas, no más. No alcanzamos las 2 horas. Bueno, no alcanzamos las 2 horas y tratamos de enseñarle los textos, de cantar, de explicarle la palabra, pero usted como padre de familia dice: y estas palabras, dice, las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en tu casa. Padre de familia, es tu responsabilidad también que nuestros niños cristianos no se alejen del Señor, no cambien la vida cristiana, que la vida cristiana es la más linda que todos nosotros hemos podido experimentar. La hermana Nidia llegó a los pies de Cristo como a los, ¿cuántos años? Tenía 21 años. 21 años, y yo creo que antes su vida era totalmente diferente ahora. Hoy yo creo que se sientes mejor, estás más contenta, Dios la bendijo con un hogar, con sus hijos. Emerson también ha tenido la experiencia de niño de ser cristiano, y podemos hacer el paralelo de las dos personas
y hay un cambio desde que Cristo entra a nuestro corazón. Bueno, ha sido una hermosa bendición, una noche de bendición, de victoria, así que hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y será en otra próxima emisión que nos encontremos en esta programación Una Luz de Esperanza. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Buenas noches.